Necesitas despertar a una cruda realidad que probablemente sea la única responsable de tu agotamiento mental en los últimos años. Tu fatiga no es culpa de los demás, es tuya. Puede parecer duro escuchar esto de inmediato, pero es el golpe de realidad necesario para detener la pérdida de tu energía vital. Vives cansado, frustrado y a menudo aislado. No porque el mundo esté lleno de gente irracional, eso es simplemente un hecho de la naturaleza, como la lluvia o el calor, sino porque insistes en un comportamiento delirante. Crees que si te explicas lo suficientemente bien, con claridad, datos y lógica, la otra persona abandonará mágicamente sus creencias y estará de acuerdo contigo. Esta es la mentira que te dices a diario, y es lo que te drena el alma. La verdad es que intentar inyectar racionalidad en alguien que opera puramente por instinto no es un acto de educación, es un acto de ingenua arrogancia de tu parte. Te niegas a aceptar la realidad material que tienes ante ti. Para comprender la profundidad de este abismo, necesitamos ahondar en la estructura psíquica que rige la gran mayoría de las interacciones humanas. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más perspicaces sobre la naturaleza humana, nos advirtió hace siglos que el intelecto no es el rey de la mente humana. Es simplemente un sirviente. En la gran mayoría de la población, la inteligencia está subordinada a la voluntad. Entendemos por voluntad la suma de nuestros deseos más primitivos, nuestros miedos, nuestra necesidad de aprobación, nuestro instinto de supervivencia y, sobre todo, la preservación de nuestro ego. Esto significa que, para la mayoría de las personas, la decisión sobre lo verdadero o lo falso no pasa por el filtro de la lógica, sino por el de la comodidad emocional. La persona primero decide qué quiere creer, aquello que la hace sentir segura, perteneciente a un grupo o superior a alguien, y solo entonces utiliza su limitada inteligencia para crear excusas que justifiquen esta elección. Cuando entras en un debate armado con hechos, estadísticas, silogismos perfectos y una retórica impecable, crees ofrecer una linterna para iluminar la oscuridad de la otra persona. Pero la percepción de la persona del otro lado es radicalmente diferente. Para alguien cuya identidad está fusionada con sus propias creencias, tu lógica no es una luz, es una espada. No estás ofreciendo conocimiento, estás lanzando una amenaza existencial. Por eso la reacción que recibes no es un «ah, entiendo, gracias por corregirme», sino una explosión de agresión, sarcasmo, negación absoluta o incluso ataques personales que no tienen nada que ver con el tema en discusión. Esa persona no está luchando contra tus argumentos, está luchando por su propia supervivencia psicológica. Si acepta que tienes razón, la estructura de la realidad que ha construido se derrumba, y el ego humano prefiere vivir en una mentira cómoda que morir en la dolorosa verdad. Aquí radica el núcleo del problema, lo que podríamos llamar el error de proyección racional. Las personas con una inteligencia crítica bien desarrollada, quienes valoran la verdad por encima de la comodidad, cometen el error fatal de proyectar sus propias ideas en los demás. Inconscientemente, asumen que el otro ser humano opera con el mismo sistema operativo. Creen que ambos juegan al ajedrez, donde las reglas son claras y gana el mejor movimiento. Pero la realidad es que ustedes juegan al ajedrez y el otro boxea. Mueven una pieza lógica esperando una contrajugada racional y reciben un puñetazo en la cara en forma de grito o falacia. Mientras no abandonen esta proyección, seguirán siendo los artífices de su propia frustración. Es necesario internalizar que la inteligencia crítica y la capacidad de autoanálisis son anomalías estadísticas. Son la excepción, no la regla. La regla de la especie humana es el piloto automático biológico, donde reaccionamos a los estímulos emocionales sin cuestionarnos nunca por qué sentimos lo que sentimos. En este contexto, la estupidez deja de verse simplemente como falta de educación o desconocimiento de los hechos. Se revela como una barrera cognitiva estructural, una configuración blindada. Hay personas con inteligencia funcional para las tareas cotidianas. Saben operar máquinas complejas, administrar finanzas, memorizar leyes, pero que poseen una incapacidad total
para procesar cualquier idea que amenace su autoimagen. Es ceguera selectiva. No ven porque no pueden ver. La estupidez, en este caso, es un mecanismo de defensa inmunológico de la mente. Así como el cuerpo crea fiebre para matar un virus, la mente del necio crea negación e ira para aniquilar la nueva idea que intenta implantar. Por lo tanto, insistir en el debate es como intentar derribar una puerta diseñada sin manija exterior. La puerta solo se abre desde adentro y la mayoría de las veces el dueño de la casa ha perdido la llave o tiene miedo de lo que hay afuera. El sufrimiento del individuo lúcido se deriva casi por completo de esta discrepancia entre la expectativa y la realidad. Se espera humanidad en el sentido más elevado de la palabra, razón, compasión, comprensión, pero la realidad solo ofrece biología básica, instinto, miedo, defensa territorial. Schopenhauer comparó intentar enseñar a alguien que no quiere aprender con intentar hacer caminar a un cadáver. Puedes usar todas tus fuerzas, levantarlo, moverlo, pero en cuanto lo sueltas vuelve a caer porque carece del principio vital interno que sustenta el movimiento. De igual manera, puedes sostener a una persona en una discusión con tus argumentos, pero en cuanto le das la espalda, vuelve a la inercia de sus creencias originales, porque carece de la honestidad intelectual interior para mantenerse firme en la verdad. Esta insistencia en cambiar la opinión de los demás es en esencia una forma de vanidad. Queremos que el mundo sea a nuestra imagen y semejanza. No soportamos el caos de la irracionalidad ajena porque nos hace sentir solos. Si la otra persona está de acuerdo conmigo, no estoy solo. Si no entiende, el aislamiento es la única certeza. Y es este miedo al aislamiento lo que nos hace pasar horas, días, años, intentando explicar lo obvio a quienes se empeñan en no entender. El precio es altísimo. Pagas con tu salud mental, tu equilibrio emocional y el tiempo que podrías dedicar a construir tu propia vida. La batería social se agota no por la interacción, sino por la fricción constante de intentar suavizar superficies que se hicieron ásperas. Al comprender la anatomía de esta estupidez estructural, te das cuenta de que la hostilidad que recibes a cambio no es personal. La persona no te rechaza a ti, sino a la realidad, y tú eras el mensajero de esa realidad en ese momento. El necio defiende su ignorancia con la ferocidad de una madre que defiende a su hijo, porque la ignorancia es, de hecho, la hija predilecta de su ego. Lo protege de tener que enfrentarse a sus propios defectos, su mediocridad y su vacío. Quitarle la ilusión a un necio es un acto de crueldad que jamás perdonará. Por lo tanto, la sabiduría comienza cuando dejas de luchar contra la corriente de la naturaleza humana. Dejas de sorprenderte por lo absurdo. Cuando alguien dice algo colosal, en lugar de sentir la ira y preparar un contraataque de 3 puntos, simplemente deberías observar como un científico observa un fenómeno curioso en una placa de Petri. Mira y piensas, otro ejemplo fascinante de cómo el ego distorsiona la percepción. Este cambio de perspectiva te quita un peso de encima. No eres el guardián de la verdad universal. No tienes la obligación moral de corregir todos los errores del mundo. La mente ajena es territorio ajeno donde tus leyes no tienen jurisdicción. Aceptar que la incomprensión es el estado natural de las cosas trae una calma inmediata. Dejas de ser víctima de la terquedad ajena y te conviertes en un observador distante. Pero esta observación no puede ser pasiva para siempre. Exige una nueva forma de actuar en el mundo. Si no podemos usar la verdad desnuda, porque ciega y hiere a quienes no están preparados para ella, y si la confrontación directa solo fortalece la resistencia del oponente, ¿qué clase de armadura deberíamos usar para navegar por este manicomio al aire libre sin ser contaminados por la locura colectiva? En un escenario donde la razón es vista como agresión y la lógica es impotente contra la voluntad ciega, ¿cuál es la estrategia práctica para sobrevivir socialmente manteniendo la cordura? Y más importante aún, ¿cómo podemos usar esta dinámica para nuestro beneficio sin convertirnos en ermitaños amargados? Si el combate frontal es un suicidio energético,
y la persuasión una imposibilidad técnica, la única salida inteligente para quienes desean navegar el caos social sin naufragar es dominar el arte de la invisibilidad táctica. No se trata de huir a una cueva ni de esconderse físicamente del mundo, sino de aprender a desaparecer a plena vista. Se trata del desarrollo de un sofisticado camuflaje psicológico donde estás físicamente presente, pero tu esencia, tus verdaderas opiniones y tu riqueza intelectual quedan encerrados, inaccesibles para quienes no poseen la clave de la afinidad. La estrategia deja de ser la confrontación y se convierte en una evasión calculada. Es necesario comprender que, en un mundo dominado por las apariencias y el ruido, el silencio no es simplemente la ausencia de sonido, es la presencia de una autoridad que no necesita justificarse. La mayoría de las personas lúcidas cometen el error fundamental de creer que la autenticidad requiere transparencia total. Piensan que, para ser sinceros, necesitan decir lo que piensan en todo momento, a quien sea. Esta es una idea errónea y peligrosa. La transparencia total frente a un tonto es como sangrar en un tanque de tiburones. Solo atraerás depredadores. Arthur Schopenhauer, con su frío pragmatismo, nos enseña que la sociedad es, en gran medida, un baile de máscaras. Intentar desenmascarar a otros o negarse a usar la propia máscara no es un acto de heroísmo, sino una invitación al linchamiento social. La invisibilidad táctica, por lo tanto, consiste en usar una máscara de cortesía superficial, una armadura de vago acuerdo que permite desenvolverse en las interacciones sociales sin crear fricción. Imagine la cortesía como el aceite del motor de un coche. El aceite no forma parte de las piezas metálicas, no mueve el coche, pero sin él, la fricción entre las piezas generaría tanto calor que el motor se atascaría y explotaría. La cortesía, la sonrisa superficial, el buenos días automático y el gesto de asentimiento ante una afirmación absurda son ese aceite. Existen para que personas de naturalezas completamente incompatibles puedan compartir el mismo ascensor o la misma oficina sin matarse. Cuando discutes, eliminas el aceite y dejas que el metal choque contra el metal. Al adoptar la invisibilidad táctica, te conviertes en el maestro de la lubricación social. Aceptas lo trivial, sonríes ante lo absurdo y permaneces intacto en tu interior. Esta postura exige un control férreo del propio ego. Tu ego quiere gritar, quiere corregir, quiere demostrar que sabe más, pero tu inteligencia estratégica sabe que ofrecer perlas a alguien que no distingue una joya de un trozo de cristal es el peor desperdicio. Más aún es peligroso. Cuando expones una idea profunda o una verdad compleja a una mente mediocre, no despiertas admiración, despiertas envidia y resentimiento. Tu luz no ilumina su camino, deslumbra ojos acostumbrados a la oscuridad y revela la mezquindad de la que intentan escapar. Al mostrarte intelectualmente superior en una discusión, humillas a la otra persona sin decir una sola palabra ofensiva. Y no hay odio más visceral que el de quien se ha sentido disminuido por la inteligencia de otro. Por lo tanto, la persona sabia elige aparentar menos de lo que es. Practica el disimulo no para engañar a otros con fines maliciosos, sino para protegerse de la malicia de la estupidez. Aprendes a conservar tu esencia. Ante una opinión política radical e infundada, un chisme corporativo venenoso o una teoría conspirativa vociferada en una cena familiar, tu respuesta no debería ser un contraargumento. Tu respuesta debería ser un silencio concurrente o preguntas inocuas. ¿En serio? ¡Qué interesante tu perspectiva! Frases como esas son escudos, no te comprometen, zanjan el asunto y, lo más importante, dejan al necio satisfecho consigo mismo. Cree haber ganado, haber sido escuchado, y se va a buscar otra víctima. Tú, a su vez, has reservado tu energía para lo que realmente importa. Esta técnica transforma la dinámica de poder. El ignorante agresivo necesita resistencia para mantenerse en pie. Necesita que te enfades, que reacciones, que te ofendas. Su ira se alimenta de tu perturbación. Cuando ofreces un vacío, cuando te conviertes en una pared lisa donde nada se pega,
pierde el equilibrio. No hay nada más desconcertante para un provocador que la indiferencia cortés. Lanza el dardo envenenado de la provocación, y el dardo simplemente te atraviesa como si estuvieras hecho de humo. Te conviertes en un fantasma en el campo de batalla. Intenta golpearte, pero no encuentra nada sólido que golpear, solo una sonrisa serena y una mirada distante. Además, esta invisibilidad táctica te permite convertirte en antropólogo de tu propia vida. Al dejar de participar en el teatro como actor principal, te sientas entre el público. Empiezas a observar el comportamiento humano con curiosidad científica, los arrebatos de ira, la vanidad excesiva y la terquedad infantil de los adultos que te rodean dejan de ser fuentes de irritación para convertirse en datos para la observación. Mira cómo necesita gritar para sentirse escuchado, piensas. Mira cómo distorsiona los hechos para eludir la responsabilidad. Esta distancia emocional es la clave de la cordura. Estás ahí, pero no perteneces. Cumples con el ritual social, pagas el precio de la coexistencia, pero tu verdadera ciudadanía está en otra parte, en tu propia mente. Es crucial comprender que esto no es una falsedad en un sentido moral peyorativo, es diplomacia existencial. No le debes una explicación de tu vida interior a nadie. Tus pensamientos más profundos, tus sueños, tus análisis críticos del mundo son tesoros que deberían guardarse en la bóveda del silencio, accesibles solo a aquellos raros pares que poseen la clave de la afinidad intelectual y la sensibilidad. Para el resto del mundo, basta con la superficie pulida. Entregas el envoltorio pero nunca el contenido. Schopenhauer dijo que para vivir en paz debemos tratar la mayoría de las interacciones como si estuviéramos tratando con niños. No discutes de física cuántica con un niño de 5 años, ni te enojas si cree en Santa Claus. Entras en su fantasía lo suficiente como para mantener la armonía y seguir con tu vida. Tratar a los adultos infantilizados por el sentido común con la misma condescendencia benévola es el secreto de la paz. Al dominar este arte, te das cuenta de que la necesidad de tener razón desaparece. La validación externa se vuelve irrelevante. ¿Qué importa si creen que estás de acuerdo? ¿Qué importa si creen que eres ingenuo o desinformado por no participar en el debate? Su opinión sobre ti es su problema, no el tuyo. Tu realidad interna permanece inalterada. Sabes quién eres, sabes lo que sabes, y eso es autosuficiente. La invisibilidad táctica te proporciona el activo más valioso del mundo moderno: tiempo y paz mental. Mientras otros se desgastan en batallas de ego que nadie recordará la semana siguiente, tú, en tu mente, estás construyendo imperios, resolviendo problemas reales o simplemente disfrutando de la calma que solo el desapego proporciona. Sin embargo, al adoptar este silencio estratégico y retirar tu energía del mercado de intercambios sociales fútiles, inevitablemente te encuentras con un nuevo escenario. El ruido exterior cesa, las exigencias ajenas disminuyen y de repente te encuentras solo con la única persona que realmente permanece al final del día: tú mismo. Muchos temen este momento, viendo el aislamiento como un fracaso o un castigo. Pero al cerrar la puerta a la locura del mundo, no estamos de hecho abriendo la puerta a la única libertad posible. ¿Qué le sucede a la mente humana cuando finalmente deja de buscar el reflejo en los ojos de los demás y comienza a mirar hacia adentro, transformando la temida soledad en una poderosa soberanía? Cuando finalmente dejas de gritar para ser escuchado y abandonas la necesidad infantil de que quienes carecen de las herramientas para comprender validen tu visión del mundo, ocurre algo extraordinario. El ruido cesa. Al principio, este silencio repentino puede parecer aterrador, casi como un vacío. Estamos tan condicionados a medir nuestro valor por el reflejo que vemos en los ojos de los demás que al quitarnos el espejo social, sentimos que desaparecemos. Pero es precisamente en este punto cero, en este aparente desierto, donde se produce la alquimia más importante de tu vida. La soledad, que la sociedad moderna vende como una patología o un fracaso personal, se revela al individuo despierto no como una carencia, sino como un logro.
Dejas de ser simplemente una persona solitaria y te conviertes en un soberano de ti mismo. Arthur Schopenhauer fue preciso al diagnosticar que la sociabilidad de los hombres es inversamente proporcional a su valor intelectual. Esto suena arrogante solo para quienes no comprenden los mecanismos de la mente. El razonamiento es simple. Quienes poseen un inmenso vacío interior necesitan llenarlo constantemente con estímulos externos, con la aprobación del grupo, con chismes, con ruido y con la presencia física de otros. El hombre mediocre huye de la sociedad porque no soporta su propia compañía. Huye de sí mismo porque, cuando está solo, solo ve el aburrimiento y la miseria de su propio vacío. En cambio, quien ha construido un rico mundo interior que cultiva ideas, proyectos y reflexiones profundas, lleva en su interior todo un universo. No necesita importar entretenimiento ni validación, porque es autosuficiente. Para esta persona, la interacción social forzada con la ignorancia no es un refugio, es un robo de tiempo y de vida. Al aceptar esto, transformas el dolor del aislamiento en la gloria de la soledad. La soledad es el estado de estar acompañado por la mejor versión de ti mismo. Es en este espacio protegido donde tu mente finalmente puede operar a su máxima potencia. Piensa en toda la energía psíquica que has desperdiciado en los últimos 10 años, intentando explicar lo inexplicable, intentando arreglar lo irreparable, intentando que los ciegos vean los colores que tú ves. Imagina si todo ese voltaje, en lugar de disiparse en inútiles fricciones con el mundo, se hubiera canalizado hacia adentro. ¿Dónde estarías hoy? ¿Qué habilidades habrías dominado? ¿Qué paz habrías alcanzado? La soberanía emocional nace cuando detienes esta fuga. La energía regresa a la fuente. Dejas de intentar construir puentes sobre abismos cognitivos insalvables y empiezas a usar tus ladrillos para construir tu propio castillo. En esta etapa de madurez, las opiniones de los demás pierden por completo su peso gravitacional. Esa es la verdadera libertad. Mientras dependas de que otros estén de acuerdo contigo para sentir que tu idea tiene valor, serás esclavo de las mentes ajenas. Estarás entregando el control remoto de tus emociones a quienes, a menudo, ni siquiera saben qué almorzarán mañana. La soberanía es recuperar ese control. Aprendes a tratar las opiniones equivocadas, los juicios precipitados y la estupidez colectiva como hechos impersonales de la naturaleza. Si azota una tormenta, no te ofendes personalmente por la nube, ni intentas discutir con el viento para que sople hacia el norte. Simplemente cierras la ventana y sigues leyendo tu libro en la comodidad de tu hogar. De igual manera, cuando la irracionalidad humana se derrumba a tu alrededor, no te involucras, no te contaminas. Cierras la ventana de tu atención. El mundo exterior puede estar desmoronándose en la histeria, pero tu mundo interior permanece inquebrantable, ordenado y sereno. Esta postura crea un escudo casi místico. Las personas perciben cuando alguien no las necesita. Paradójicamente, cuando dejas de buscar desesperadamente la aprobación de los demás, empiezas a emanar una autoridad silenciosa que inspira respeto. Pero en ese momento, el respeto ajeno deja de importar. La verdad se ha convertido en una experiencia interna. Ya no necesitas convencer a tu vecino, compañero de trabajo o pariente lejano de que tienes razón. El placer intelectual de comprender la realidad basta por sí solo. La claridad deja de ser una carga y se convierte en un privilegio privado, un jardín secreto donde paseas libremente, lejos de las miradas de quienes pisotearían tus flores por pura insensibilidad. El resultado de este viaje no es el cinismo amargo de quien odia a la humanidad, sino la compasión desapegada de quien la ha comprendido profundamente. Comprendes que cada uno está atrapado en su propio nivel de conciencia y que no te corresponde ser el mesías cognitivo de nadie. Liberas el peso muerto de la responsabilidad de salvar al mundo de la ignorancia. Esta liberación te permite transitar por la vida con una ligereza sin precedentes. Puedes estar en medio de una multitud, sonreír, interactuar, pero una parte fundamental de ti permanece intacta, observando todo desde una posición elevada y segura.
Has descubierto que la victoria definitiva de la inteligencia no reside en dominar a los demás en un debate, sino en dominarte a ti mismo hasta el punto de no necesitar el debate. Es vivir en un estado de autosuficiencia espiritual, donde la puerta de tu mente solo se abre desde dentro y donde decides, con criterios absolutos y rigurosos, a quién y qué puede entrar en tu santuario. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en este mensaje resonó con esa parte de ti que está cansada del ruido y busca esa soberanía. No dejes que esta reflexión muera en cuanto cierres este video. Construir esta fortaleza interior es un hábito diario. Si quieres seguir fortaleciendo tu mente contra el caos y aprendiendo estrategias reales para vivir con más sabiduría, suscribirte a este canal es el primer paso práctico. Dale a me gusta, no solo para apoyar el contenido, sino como señal de que hoy elegiste la razón sobre la emoción. Y si conoces a alguien que necesite desesperadamente escuchar esto, o si tienes una experiencia personal sobre intentar debatir lo imposible, comparte tu historia en los comentarios. Nuestra comunidad es un refugio para los lúcidos. Ahora, para profundizar aún más en tu blindaje mental, te recomiendo encarecidamente que veas el video que aparece en pantalla. Es el complemento perfecto a lo que discutimos aquí. Nos vemos allí, en nuestro próximo nivel de conciencia.